que es, pues vamos a empezar a estudiar un poco las funciones logaritmo y exponencial, pero ahora desde una nueva perspectiva de cómo se ha hecho antes en cálculo uno o en otras clases. Y pues ahora vamos a utilizar un poco lo que han visto en los últimos días y en las últimas clases, y lo que hemos visto en este curso, que son integrales y en particular integrales impropias y demás. ¿Ok? Bien, entonces, eh, estos 2 días vamos a estar trabajando con las eh, funciones logaritmo y exponencial. Bien, entonces, de entrada, pues las funciones logaritmo y exponencial se han visto anteriormente, en realidad se usan, las hemos usado en todo este curso como si ya todos las conociéramos y estuviéramos bien seguros de todas las propiedades que cumplen, supiéramos muchas cosas de ellas, pero pues nunca hemos demostrado formalmente algunas de esas propiedades o hemos analizado a profundidad la definición de estas funciones, ¿no? Entonces, en particular, durante las clases hemos usado que la derivada del logaritmo es uno entre x, ¿ok? Y pues hasta ahora no hemos mostrado por qué eso se cumple, o qué sentido tiene, o por qué cuando integramos uno entre x podemos decir que el logaritmo es la primitiva de esa función uno entre x, ¿no? Y entonces, pues en la primera vez que vemos las funciones logaritmo y exponenciales en cálculo uno, y en cálculo uno para definir a la función logaritmo se parte de la función exponencial, ¿no? Entonces, en cálculo uno definimos al logaritmo de x como la función inversa de la exponencial, ¿no? Y aquí este menos uno es de función inversa, no de el inverso multiplicativo. Nada, para que tengan claro. Pero bueno, entonces de cálculo uno nosotros, o en cálculo uno se ve que la función logaritmo es la función inversa de la exponencial, ¿no? Eh, pero pues eso ahora traslada el problema de saber quién es la función logaritmo o cómo es la función logaritmo a saber cómo es la función exponencial. Eh, pues para eso entonces ahora el problema es definir a la función exponencial. ¿Ok? Eh, y pues más en general no solo se puede definir, o sea, la función a la x, sino que también podemos definir diferentes funciones del mismo estilo, que son las funciones, un conjunto de funciones exponenciales, donde pues podemos definir una función para cualquier base que nosotros demos, ¿no? Con cualquier número racional. Eh, y bueno, entonces aquí, para hacer todo esto, la función exponencial, estas funciones exponenciales las definimos tomando en cuenta propiedades que nos gustaría que cumplieran las funciones exponenciales, ¿no? En particular, la propiedad básica de los exponentes o funciones exponenciales es que nos gustaría que si nosotros tenemos algo de esta forma, es cierto, no es así. Si nosotros tenemos algo de esta forma, nos gustaría poder expresarlo de esta otra forma, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que nosotros pedimos para que una función se pueda llamar función exponencial. Desde luego, eso se puede hacer para cualquier base, no necesariamente tiene que ser E. Solo usamos E por la que estamos más acostumbrados a ver. Eh, y bueno, noten que generalmente la definición de este tipo de operaciones con exponentes se hace para números que son racionales. Es decir, nosotros
cálculo uno y cuando hacemos operaciones con exponentes, casi nunca nos preguntamos cómo podemos argumentar que esas expresiones se valen para eh, exponentes irracionales, ¿no? Solo para exponentes racionales. Y en particular, pues eso surge del hecho de que para definir la función exponencial, eh, pues justo nos basamos en esta propiedad que acabo de escribir. Pues de ahí podemos ir desprendiendo varias cosas, ¿no? Como que e a la x más uno tiene que ser, no, perdón, aquí es más cero. Tiene que ser e a la x, que también a su vez tiene que ser e a la x por e a la cero. Y pues entonces eso implica que e a la cero tiene que ser igual a uno, ¿no? Entonces así podemos empezar a definir diferentes propiedades de la función exponencial o diferentes valores, pues simplemente de propiedades aritméticas que sabemos que deben cumplir los números reales, ¿no? Eh, Algo similar se puede hacer para cuando tenemos exponentes racionales del estilo m entre n, que pues básicamente es reescribir esto como una suma, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle ahorita en eso, más adelante lo iremos viendo. Pero bueno, la idea de todo esto es que la función exponencial para, para exponentes irracionales es un poco complicada de tratar, de al menos desde esta perspectiva, y por tanto para tratar de resolver este problema en cálculo uno lo que se hace es redefinir o definir de otra manera a la función exponencial. Y para esto lo hacemos utilizando límites de sucesiones. ¿Ok? Entonces, otra posible definición que se ve en cálculo uno es que la exponencial es un límite de una sucesión, que es uno más x entre n a la n, ¿no? Y pues entonces aquí ya el problema de los exponentes irracionales pues pasa a segundo plano porque pues aquí ya no me importa cómo sea x, yo siempre puedo tomar este límite o puedo hacer este límite, no depende de si x es racional o cosas así para hacer demostraciones usando este límite. Y Y pues es una forma de resolver este problema. Sin embargo, si ustedes quisieran demostrar propiedades de la función exponencial utilizando esta definición de exponencial, pues encontrarían con que es un trabajo muy laborioso y que hay que hacer un montón de cuentas y pues trabajar con un montón de límites que en algún momento se vuelve pesado y es un poco necesario. Y, y pues precisamente por todos estos problemas que se presentan a la hora de tratar de definir la función exponencial y por tanto la función logaritmo como la inversa de la exponencial, pues es que nosotros hemos como tratado de evitar ahondar demasiado en por qué se cumplen las propiedades que cumplen estas funciones y por qué las definimos como las definimos, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ya en este punto del curso estamos listos para empezar ahora sí a ahondar en estos temas que son importantes dentro de las matemáticas y que pues les ayudarán un montón para ir entendiendo el porqué de algunas cosas. ¿Ok? Entonces, de entrada, antes de pasar a meternos con integrales y demás, vamos a recordar algunas de las propiedades de las funciones logaritmo y exponencial, ¿no? Entonces, recordemos. Ok. Entonces, como primer punto, pues estas funciones son continuas de entrada, ¿no? No sé si lo hayan demostrado, pero bueno, es fácil de demostrar que estas funciones son continuas. No solo eso, estas funciones también son derivables. Y aún más importante, las derivadas de las funciones también son continuas. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, esto lo podemos escribir de otra manera, diciendo que estas funciones son C infinito. No sé si hayan visto alguna vez esta notación en cálculo uno, si la hayan visto en cálculo uno o en alguna otra clase, pero si no, díganme para que les explique qué notación es esta. Pero si ya la vieron, pues ya, vamos así. Creo que me suena, ¿no? Pero significa más o menos cuántas veces se puede derivar o... Sí, justo. Hay dos tipos de notaciones. Está CN, digamos, y también está la C con paréntesis N. Básicamente, esta nos dice cuántas veces una función es derivable. O sea, si f es clase Cn, entonces f es n veces derivable. Y si f es Cn, entonces f es n veces derivable con derivada continua. Pero bueno, más bien, sí, bueno, la idea es que básicamente aquí lo que estoy tratando de decir es que todas las derivadas de estas funciones, de la función logaritmo y exponencial, son continuas y se pueden derivar una infinidad de veces, ¿no? Eh, y pues eso es bastante claro para la función exponencial, porque pues, la derivada de la exponencial es ella misma, entonces si la derivo cualquier número de veces, me va a seguir dando lo mismo, y pues esa función siempre es continua. Y para el caso del logaritmo, pues la derivada del logaritmo es uno entre x, que es continua, y pues las derivadas, todas las derivadas de la forma uno entre x a la n también son continuas y son derivables, ¿no? Y eso se sigue aplicando entonces para todas. ¿Ok? Entonces, tenemos de entrada esa primera propiedad de estas funciones, que son continuas, derivables, de derivadas continuas, y más aún, son clases C infinito. ¿Ok? Entonces, la segunda propiedad que tienen, o el segundo conjunto de propiedades, es que son crecientes, de hecho, estrictamente crecientes. ¿Ok? Bueno, no sé qué nombre le hayan dado ustedes, pero, eh, o sea, decimos que una función es estrictamente creciente o creciente estrictamente si para toda x, bueno, si x es mayor que y, entonces f de x es mayor que f de y. ¿Sí? Eso es que sean estrictamente crecientes. Que sean crecientes es que aquí es un mayor igual. Y lo mismo para el caso de decrecientes, ¿no? Estrictamente decrecientes, un menor estricto, y decrecientes, un menor igual. Que en algunos otros cursos les llaman funciones crecientes, no decrecientes, no crecientes y decrecientes. Bueno, este es un poco más claro. Eh, pero bueno, no nos preocupemos ahorita por eso. Quedémonos con que estas dos funciones son estrictamente crecientes. Y si quieren, podemos escribirlo como si x es menor que y. Entonces, f de x es menor que f de y. Nada más para recordar a qué nos referimos con que estas funciones son estrictamente crecientes. ¿Ok? Eh, además, e a la x es cóncava hacia arriba. Y logaritmo es cóncava hacia abajo. ¿Recuerdan cómo podrían comprobar o cómo podrían checar la concavidad de una función? Con su segunda derivada. Exacto, ¿no? Eh, pueden hacerlo fácilmente. Recuerden que para probar la concavidad hay que, justo como comentaba el compañero, hay que tomar la segunda derivada, ver qué pasa con la segunda derivada, ¿no? Y si no recuerdan ese criterio, pueden revisarlo de su curso de cálculo 1. Pero bueno,
en este momento no es como nuestro centro de atención demostrar esas propiedades, solo recordarlas. ¿Ok? Bien. Luego, una tercera propiedad importante son los límites de estas funciones. En infinito, cero, y en menos infinito para la exponencial. ¿Ok? Entonces, tienes el límite cuando x tiende a infinito de el logaritmo de x. Es igual ese límite. ¿Alguien? Bueno, este límite es igual a infinito. ¿Ok? Y eso es porque la función es estrictamente creciente. Entonces, como siempre se mantiene creciendo, entre más grandes valores de x yo tome, la función va a seguir creciendo, entonces se va a ir a infinito. ¿Ok? ¿Y quién es el límite? ¿Quién es el límite cuando x tiende a cero del logaritmo? Cero. No, ahí aquí me equivoqué. Aquí es cero. Exacto, como dice Jorge, es menos infinito. ¿Ok? Bien, y ahora veamos para la exponencial. ¿Qué pasa con la exponencial cuando x tiende a infinito? ¿Cuál es ese límite? Infinito, ¿no? Exacto. De igual manera, por ser creciente, entre más, entre valores más grandes de x yo tome, más va a crecer la función evaluada. ¿Ok? Luego, ¿quién es el límite cuando x tiende a cero de la función e a la x? Ahí otra vez me equivoqué. Uno. Sí, correcto. Este es uno. Y pues nada más por completar, ¿quién es el límite cuando x tiende a menos infinito de la exponencial? Cero. Cero, correcto. Bien. Ah, ok, entonces tenemos ahora también los límites de las funciones. Y bueno, por último, como parte de este recordatorio de las propiedades del logaritmo y la exponencial, vamos a recordar algunas propiedades algebraicas que cumplen estas dos funciones. Entonces, para la exponencial tenemos lo que ya escribimos hace rato, que e a la x más y, este es una x, es igual a e a la x por e a la y. Luego e a la x menos y es igual a e a la x entre e a la y. Y e a la x a la y es igual a e x por y. ¿Ok? Son propiedades de la exponencial que todos conocemos y hemos usado varias veces. Y bueno, para el logaritmo pues tenemos propiedades similares. En este caso el logaritmo de x por y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. El logaritmo de x entre y es igual al logaritmo de x menos el logaritmo de y. Y por último tenemos que el logaritmo de x a la y es igual a y por el logaritmo de x. ¿Ok? Entonces,
¿Todos recuerdan esas propiedades? ¿O tienen alguna de estas propiedades? Está claro. Entonces, bueno, pues ahora, como queremos redefinir a la función logaritmo y a partir de eso, pues empezar a ver qué propiedades cumple el logaritmo y demás, pues a partir de ahora vamos a hacer como un pequeño ejercicio que vamos a pensar que se nos olvidó todo lo que sabíamos de las funciones logaritmo y exponencial. ¿Ok? No recordamos nada de las funciones logaritmo y exponencial y pues ahora vamos a ir descubriendo cosas nuevas de estos nuevos objetos que no conocemos. Sin embargo, no vamos a olvidar del todo o sea, lo que conocemos de esas funciones, sino que más bien vamos a pensar que las olvidamos como cuando olvidamos una película que vimos hace mucho tiempo. O sea, que sabemos que hemos visto, pero que no recordamos de qué trata ni cómo termina, pero sabemos que la hemos visto, ¿no? Entonces, pues la idea es que al principio pues no recordamos ni siquiera que la hemos visto o no sabemos no recordamos cómo empieza, ni de qué va, ni qué pasa. Pero conforme la vamos viendo y conforme vamos entrando más en detalle de la película, pues vamos recordando, ¿no? Empiezan a aparecer cosas que nos recuerdan que ya hemos visto esa película de alguna manera. Y pues en algún punto incluso puede pasar que nos acordemos del final, ¿no? De la película, aunque aún no haya llegado ese momento. Pero bueno, esa es la idea de lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, eh, pues sí, les pido que hagan como este ejercicio para que vayamos descubriendo juntos qué onda con estas funciones logaritmo y exponencial que no conocemos en este momento y de las cuales nos hemos olvidado. ¿Ok? Entonces, de entrada vamos a empezar con la función logaritmo, que no conocemos, pero ya llegaremos a ello. ¿Ok? Ah, bien, entonces, para empezar con esta nueva función, vamos a analizar la primitiva de 1 entre x. Bueno, aquí más bien una de las primitivas. ¿Ok? Eh, entonces todos recuerdan lo que es una primitiva, ¿no? Lo vimos, bueno, más bien lo vieron hace poco, cuando estaban viendo el teorema fundamental del cálculo, o los teoremas fundamentales del cálculo. Entonces, espero que lo recuerden, pero si no, díganme para que todos vayamos entendiendo todo lo que va pasando. ¿Ok? Pues una primitiva es una función que tal que si tú la derivas, te da la función de la que es primitiva. Exacto. Eh, justo, ¿no? Entonces, una primitiva de 1 entre x es una función tal que al derivarla me va a dar 1 entre x. ¿Ok? Bien. Bueno, todos sabemos que esta función 1 entre x es impar. eh, y pues por eso nos basta, o en este momento solo nos vamos a enfocar en el caso en el que x es mayor que cero, porque pues para el caso x menor que cero solo hay que tomar un par de reflexiones, ¿no? O una reflexión respecto al origen. Pero bueno, eh, por ahora nos vamos a concentrar solo en la parte positiva del eje de esta función 1 entre x. eh, y bueno, a ver, sabemos que esta función 1 entre x continúa. Y por el hecho de ser continua, entonces vamos a tener que hay una familia de primitivas.
¿Ok? Y ese es un resultado que también se ve del primer teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Eh, bien. Entonces, tenemos que nuestra función 1 entre x, que es de la que vamos a partir, es una función continua y que hay una familia de primitivas de 1 entre x por el hecho de ser continua, ¿no? Entonces, pues vamos a recordar un poco el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, recordando el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Qué nos dice el primer teorema fundamental del cálculo? Pues era que si f era una función de los reales de los reales y f no me acuerdo si era integrable o continua, pues sucede que la integradora se puede expresar como la diferencia en los extremos de una primitiva. Ese más bien es el segundo teorema fundamental del cálculo, pero el primero es otro. Voy a escribirlo para que lo tengamos presente. Igual voy a omitir algunas cosas, pero sí, tenemos una función que va de los reales en los reales, o de un intervalo en los reales, que es continua. Entonces, su integradora, que es f mayúscula, es derivable. Y no solo eso, sino que la derivada de la integradora, o de f' es igual a f de x. Que básicamente es decir que f es primitiva de, o sea, f mayúscula es primitiva de f minúscula. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función continua, lo que puedo concluir es que su integradora va a ser una primitiva de esa función. ¿Ok? Va, va. Bien, entonces, pues, para seguir analizando la función 1 entre x, vamos a definir la integradora de 1 entre x, ¿no? Entonces definimos la integradora de 1 entre x. Y la voy a llamar L mayúscula de x igual a la integral de x de t entre t. ¿Ok? Entonces aquí noten que no estoy definiendo la integradora desde eh, x o t igual a 0. Y eso es porque definiéndola así, pues es más fácil encontrar algunas propiedades. Y además, si quiero obtener la integradora para valores menores que 1, o sea, entre 0 y 1, porque recuerden que estoy ahorita analizando solo el caso de x mayores que 0, pues lo único que tengo que hacer es como cambiar estos índices, ¿no? O más bien cambiar los límites de integración. Y pues entonces a mí me va a salir un signo negativo y pues así, varias cositas, ¿no? Pero bueno, esta definición me sirve para ser la integradora de la función 1 entre x. Y pues precisamente del resultado que comentábamos del primer teorema fundamental del cálculo, yo sé que la derivada de esta integradora va a ser igual a la función 1 sobre x. ¿Ok? Y eso pues simplemente es el resultado de del primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Aplicar directamente el fundamental del cálculo, porque esta función es continua, y pues entonces su integradora va a ser derivable y además la derivada de la integradora va a ser igual a mi función, entre x en este caso. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya que tenemos esta nueva función L de x, pues hay que analizar algunas de sus propiedades para saber qué pasa con ella, ¿no? Y pues no solo las vamos a analizar, sino que vamos a tratar de construir una gráfica de esta función, simplemente pensando
en que está definida como la integradora de 1/x o 1 entre t. Ok, entonces de entrada, L es creciente. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿alguien me puede argumentar por qué L es creciente? Hay varias maneras de hacerlo. Creo que una de las razones es porque la función 1/x desde cero hasta infinito siempre es positivo. Ok, muy bien, esa es una razón. Ok, sí, ¿no? Entonces, como la derivada de la función L siempre es mayor que cero, quiere decir que la función va a ser creciente en cualquier punto. Ok, va a ser creciente en todo el intervalo. ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Eh, y bueno, igual otra manera de verlo es que si yo me fijo en cómo está definida L, pues como esto siempre es mayor que cero y X siempre la estoy tomando mayor que uno en este caso, eh, y si lo volteo, pues igual sigue valiendo, pues va a ocurrir que siempre voy a seguir acumulando área positiva o voy a ir aumentando el área de bajo la curva de uno entre t, ¿no? El área bajo la curva siempre va aumentando y siempre es positiva. Entonces, por ende, esta siempre va a ir aumentando. Quizá al principio aumente más, pero después va a ir aumentando menos, pero siempre va a ir aumentando. Entonces, esta función es creciente y no solo eso, sino que es estrictamente creciente. ¿Ok? Después, eh, esta función es cóncava hacia abajo. Entonces, a ver, alguien que argumente por qué puedo concluir que la función es cóncava hacia abajo. Recuerden lo que comentamos hace rato. Ajá, pues conociendo la segunda derivada, como es negativa, Ok, pues significa precisamente eso, que la función L es cóncava hacia abajo. exacto, ¿no? Como es negativa para cualquier valor de x que yo dé si x es mayor que cero, entonces, pues mi función es cóncava hacia abajo. Y entonces también es justo un resultado de cálculo 1 que es importante que recuerden, al menos en este momento. ¿Ok? Bien. eh, entonces, ahora, además de eso, ¿cuánto vale la función L en uno? Así como la tenemos definida aquí, como la Ah, pues integral. cero. Exacto, ¿no? Va a valer cero, precisamente porque aquí estoy integrando desde uno hasta uno, ¿no? Entonces la integral de cualquier cosa de a va a ser cero, porque es como una línea que no tiene área. ¿Ok? Entonces, ¿todos de acuerdo ahí? Sí. Bien, entonces.
Eh, Después, ¿cuánto vale la derivada en uno? La derivada de L. Esa es fácil. Uno. Exacto. ¿Ok? Eh, Bien, entonces, pues, esto también ya nos va diciendo, ¿no? Que en uno la tangente de esta función L es la identidad, ¿no? Eh, Bien, entonces voy a ir haciendo aquí un dibujito para ir un poco escribiendo lo que vamos encontrando de nuestra función. Bueno, aquí ya vimos que en uno esta función va a valer cero y que además la derivada de la función en uno es igual a uno, con lo que la tangente de esta función en, esta, en este punto, en x igual a uno va a ser la identidad. ¿Ok? Si a todos les queda claro eso, porque si la derivada en uno es uno, la tangente a la función ahí es la identidad. Sí, ¿no? Porque nos da la pendiente que es igual a uno Exacto. y da la rectangular. Muy bien. Bien, entonces, hasta ahora eso es lo que conozco de mi función. Sé que es cóncava hacia abajo y sé que es estrictamente creciente, pero todavía no sé cómo crece, ni qué tan cóncava es, ni si crece muy rápido o crece muy lento, etcétera, 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 ¿no? Bien, entonces, pues para ir viendo qué más podemos hacer, notemos que si yo tomo el límite, cuando x tiende a infinito de la derivada de L, a qué va a converger ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? A cero. Exacto, vale cero, ¿no? ¿Y qué significa que la derivada, cuando tomo valores muy grandes de x, se vaya a cero? ¿Cómo lo pueden interpretar? ¿Qué me pueden decir si yo les digo eso? Tal vez que poco a poco el área que suma la función L' es más chiquita. Ok, sí, por un lado se puede ver como eso, pero recuerden, ¿qué me dice la derivada? ¿Qué es la derivada de una función? La pendiente de la recta tangente al punto. Exacto, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿ok? Entonces, ¿qué significa que la pendiente de mi curva, o sea, la pendiente de la tangente a mi curva, tienda a cero cuando x tiende a infinito? Pues que casi hace una constante, ¿no? Exacto. Eso quiere decir que mi función va a tender a hacerse constante en infinito, ¿no? O más, o si quieren verlo de otra manera, que mi función se va a ir acostando cada vez más, ¿ok? Es decir, el crecimiento que va a ir teniendo va a ser cada vez menor, ¿vale? Ok, entonces, vamos a escribir eso. Eh, entonces vamos a escribirlo como que la gráfica se va acostando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ver eso? Pues para valores muy grandes de x, uno esperaría que la función se vea cada vez más acostada, ¿no? Es como que sí, ahí va creciendo, pero crece cada vez más lento, ¿no? Entonces, pues uno esperaría que tienda a tener esta forma, ¿no? Como que sí crece, sí sigue creciendo, pero cada vez va creciendo más lento hasta que en infinito ya no crece. Pero bueno, ese es un concepto raro, entonces solo digamos que sigue creciendo, pero cada vez va creciendo menos. ¿Ok? Eh, Bien, entonces, de entrada, pues ya podemos concluir estas cosas, ¿no? Ya más o menos nos podemos ir imaginando cómo es la gráfica de la función. ¿Ok?
Eh, y al menos ya sabemos cómo es para valores mayores que 1. ¿Ok? Entonces, les pregunto, ¿podemos hacer un análisis similar para cuando la función eh, tiende a cero? ¿Qué pasa con la derivada cuando, cuando x tiende a cero? ¿Qué pasa con esta derivada? Con la derivada de L'. De L. ¿Alguien que me diga? Infinito, ¿no? Ajá. Exacto, ¿no? Esta tiende a infinito. ¿Ok? Y entonces ahora, ¿qué significa que la derivada de mi función se vaya haciendo o vaya tendiendo o tiende a infinito? Que significa que cada vez se vaya haciendo más grande. ¿Cómo podemos ver eso en la función original? ¿Qué nos dice eso de la función original? Mm. Que cerca de cero, su pendiente muy, mucha, ¿no? Exacto, ¿no? Que muy cerca de cero, nuestra función va a tener una pendiente casi de 90 grados, ¿no? Como dice Pablo. Es decir, cada vez se va a ir asemejando más a una recta vertical, completamente vertical, ¿no? Pero sin nunca llegar a ser una recta vertical. ¿Ok? Y eso cuando esté muy cerca de cero. Entonces, lo que va a pasar, pues precisamente es que mi función va a tender cada vez más a estar cerca, cada vez va a ser más una línea recta. ¿Ok? Y pues entonces mi función se va a ver algo así. ¿Ok? Noten que aquí, esta parte de aquí me la inventé un poco, porque pues no he dado ningún argumento de por qué cerca de uno no tiene oscilaciones o no tiene jorobas raras o cosas así, ¿no? O sea, el único argumento que yo he dado es que es estrictamente creciente, pero pues eso no impide que yo pueda tener cosas de este estilo, ¿no? Que son crecientes, pero ahí van haciendo cosas raras, ¿ok? Pero bien, por ahora quedémonos con que esta es una aproximación interesante a la gráfica de la función L, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos hecho? ¿Todo ha estado claro? Está bien. Bien. Entonces, ahora pues podemos preguntarnos eh, si L está acotada. ¿Ok? Porque pues yo aquí dije que la función iba a seguir creciendo y creciendo, pero pues no lo he demostrado, ¿no? No he hecho ninguna demostración de que esa función en efecto no sigue creciendo hasta infinito, ¿no? Y pues para eso hay que mostrar que mi función va a estar acotada o no. ¿Ok? Entonces, a ver, alguien que me recuerde cuál es la definición de que una función sea acotada. No, nadie se acuerda de... Podría ser, Adelante, perdón, adelante. Sí, adelante. que podría ser que hay un valor m para el que el valor de la imagen es menor o igual que m. Ok. Al que la imagen es menor... Bueno, podemos pedir estricto que m para toda x. Ok. Sí, esa definición es casi correcta, salvo que... bueno, aquí me... Hay que poner mayor a cero. Eh, Salvo que esta es la definición de que una función sea acotada superiormente. ¿Ok? Entonces, aunque una función sea acotada superiormente, eso no implica que sea acotada, sino que también tiene que ser acotada inferiormente. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos hacer
podemos asegurar eso de dos formas, ya sea aquí poniendo un valor absoluto o diciendo que existe alguna otra n menor que cero, tal que la función siempre es mayor que esa n. ¿Ok? Entonces son dos como formas de ver que una función está acotada, ¿no? Entonces la otra es que existe n menor que cero, aquí es una n, tal que la función siempre es mayor que n. Ok, entonces, para que una función sea acotada tiene que cumplir estas dos. Pero pues vamos a verlo por partes, ¿no? Vamos a hacerlo primero para ver si es acotada superiormente y luego vamos a ver si es acotada inferiormente. ¿Ok? Bien, entonces, pues para poder demostrar que esta función es acotada, o sea, lo que queremos es, recordemos que esta función la defino como una integradora, es la integradora de la función 1 entre t. ¿Ok? Y pues lo que quiero mostrar, para mostrar que es acotada superiormente, es que esto va a ser menor que alguna m, ¿no? Y en caso de que no sea acotada superiormente, pues tiene que ocurrir que para toda m que yo dé, siempre va a existir un valor de x tal que L de x va a ser mayor que esa m, ¿no? Eh, entonces, pues para eso, lo que hay que hacer es ver qué pasa con L de x cuando x tiende a infinito, que es una forma de analizar eh, o ver si esta función es acotada en algún punto. ¿Ok? Bien, entonces, pues para ver que es acotada, en realidad lo que tenemos que hacer es calcular esta integral indefinida de mi función 1 sobre t. ¿Ok? Entonces, si esta función o esta integral, perdón, si esta integral indefinida converge, yo podría asegurar que mi función es acotada, porque precisamente esta integral impropia es como si evaluara a mi función en infinito, ¿no? Y como sé que es estrictamente creciente, si en infinito tiene un valor fijo, entonces, pues o sea, para cualquier otro valor de x menor que infinito, pues va a seguir también teniendo un valor menor que esa cota, ¿no? Precisamente porque la función es creciente. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer esta integral impropia. Entonces, a ver, alguien que me recuerde cómo se hacen este tipo de integrales impropias, que es algo que vieron apenas ayer con Marco. ¿Qué tengo que hacer para calcular la integral impropia de 1 sobre t de 1 a infinito? ¿Ok? Es con un límite. ¿Y cuál es el límite? Un límite. ¿Qué límite voy a tomar? Pues cuando la integral desde 1 a x y el límite es de cuando x tiende a infinito, ¿no? ¿Ok? Una cosa así. Muy bien. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Bueno, más bien, esa es la definición de una integral impropia. ¿Ok? Y pues entonces, pues vamos a tratar de hacer esta integral. ¿Ok? Recuerden que en este momento no sabemos que una primitiva o sea, no conocemos ninguna primitiva de esta función 1 entre t. Bueno, más bien, la primitiva que conocemos es L, ¿no? Esta L que estoy dando aquí. Justo porque aquí dije que L era primitiva, ¿no? Entonces yo sé por el segundo teorema fundamental del cálculo que la integral de, de 1 a x de 1 sobre t va a ser precisamente la primitiva o la diferencia de la primitiva evaluada en los extremos del intervalo, ¿no? O en los límites de integración. ¿Sale? Que pues es básicamente evaluar mi función L en X y restarle la función L evaluada en 1. ¿Ok? Y eso es por el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Sale?
¿Todos recuerdan el segundo teorema fundamental del cálculo? Bien. Ah, ok, pero recuerden que hace un momento, cuando estábamos viendo algunas de las propiedades de L, habíamos dicho que L en uno valía cero. ¿Ok? Entonces, este de aquí va a ser un cero. Y pues finalmente entonces voy a tener que esa integral es el límite cuando x tiende a infinito de L de x. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora a ver, ¿qué podemos decir de este nuevo límite que acabamos de encontrar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sabemos de L? ¿Ok? Sabemos que L es estrictamente creciente. ¿Qué más? Es que hace rato habíamos dicho, bueno, que su derivada, o sea, conforme se iba a infinito, pues, o sea, es como que se hacía cero, ¿no? O sea, como que se va haciendo una constante a medida que se va a infinito, ¿no? ¿Ok? Entonces, Bueno, que no sé, me gustaría pensar que se está acercando un valor. L' Y decimos que, o habíamos encontrado que tiende a cero. Eh, sí, uno podría pensar que quizá tiende a un valor, eh, pero pues, ¿qué pasa si, o sea, más bien la idea aquí es que a pesar de que tienda a una pendiente cero, en ningún momento o sea, para ningún valor de x va a tener una pendiente cero, ¿ok? Entonces siempre va a seguir creciendo y L de x siempre va a tender hacia infinito. ¿Sí? ¿Sí me explico? sí, Ok. Entonces esto va a tender a infinito. Y pues entonces, precisamente de este hecho de aquí, yo concluyo que la función L de x no es acotada superiormente. ¿Ok? Bien, entonces pues eso quiere decir que mi función siempre va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, aunque parezca que va creciendo cada vez más lento. Bueno, más bien, aunque va creciendo cada vez más lento, esa función nunca va a dejar de crecer, eh, y pues va a crecer lo suficiente para que en algún momento pase un valor dado, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer es pues justo ver eso, ¿no? Eh, o sea, si yo doy una m mayor a cero, pues me gustaría entonces encontrar o demostrar que existe alguna x en el dominio de mi función. Que, bueno, en este caso una x sería en el 1, infinito, que es donde estoy haciendo esta primera integración, tal que la función evaluada en esa x sea mayor que m, ¿no?
Bueno, aquí voy a poner mejor L para no confundirnos. Bien. Bueno, esa más bien sería como la otra manera de hacerlo, ¿no? Que es usar directamente la definición de que una función es acotada superiormente, negar esa definición y tratar de demostrar que nuestra función L cumple precisamente la negación de que una función sea acotada superiormente. ¿Ok? Bien, entonces, ahora la otra pregunta es ver si es acotada inferiormente. ¿Ok? Y pues para eso ahora vamos a tomar otra integral impropia. Y ahora va a ser la integral de 0 a 1 de t. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que hace un momento demostramos utilizando esa integral impropia de 1 a infinito, que la función L no era acotada superiormente, pues vamos ahora a utilizar la función, perdón, la integral impropia de 0 a 1 de 1 sobre t para mostrar qué pasa con la parte de ser acotada inferiormente, ¿no? Vamos a ver si sí es acotada o si no es acotada, ¿sale? Bien, entonces ahora, ¿cómo se calculan o cómo se calcula este tipo de integral impropia? ¿Ok? Pues aquí recuerden que esta función, 1 entre t, no es acotada en el intervalo 0,1. Entonces, pues eso también es una integral impropia que hay que resolver con alguna de las formas que vieron en los últimos días con Marco. A ver, ¿cómo se calcula ese tipo de integrales impropias? Pues igual con límites. ¿Ok? ¿Y De cuál que es el tiende límite? a cero por la derecha. Perfecto. Entonces, esta integral es el límite cuando, digamos, x tiende a 0 por la derecha. ¿De qué? De la integral definida de x a 1. Exacto. Integral de x a 1 de pues, mi función original de t entre t. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta integral? ¿Cómo puedo resolverla? ¿Cómo puedo resolver ese límite? ¿Qué puedo hacer? Aquí aplicamos el segundo teorema del cálculo. ¿Ok? Precisamente, ¿no? Igual que hicimos en el caso anterior, podemos aplicar directamente el segundo teorema fundamental del cálculo, pues porque sabemos que una primitiva de la función 1 entre t es precisamente eh, esta función L. Eh, Perdón, aquí entonces sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de mi función L evaluada en 1 menos la función L evaluada en x. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, aquí noten que yo de entrada sé que esta integral pues no converge, ¿no? Porque como ya habíamos dicho, pues la función 1 entre t diverge y pues no hay como manera de que esto se haga infinito. Y de este lado, pues de nuevo, la función L evaluada en 1 nos va a dar un 0.
Y por tanto este límite va a ser igual a menos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función L de x. ¿Ok? Eh, bien. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer con este límite que me queda? ¿Qué se les ocurre? O sea, recuerden que habíamos dicho que L es estrictamente creciente. Entonces, ¿qué me pueden decir de ese límite? ¿Qué va a pasar con ese límite? ¿Tiene que ser 0? Pregunta interesante. ¿Por qué tendría que ser 0 ese límite? Más bien menos infinito, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado, por su pendiente que tiene infinito. Precisamente, ¿no? Como la pendiente, habíamos visto que la pendiente de L, esta tiende, o sea, la derivada tiende a infinito cuando x tiende a 0. Pues entonces esta función, como cada vez la función, o sea, la pendiente se va haciendo más inclinada, eso quiere decir que la función va tendiendo cada vez más a una recta vertical. Entonces, pues esta función, o L de x, todo esto, va a tender a menos infinito. ¿Ok? Bueno, más bien aquí sería menos infinito. Por el otro menos que yo tenía por ahí. Que pues al final es como un infinito raro, ¿no? Ahí que cuidado con los signos, pero bueno, es un infinito, ¿no? Entonces, pues mi función L tampoco es acotada inferiormente. ¿Sí? Entonces, como ya demostré o ya encontré que ni es acotada superiormente ni es acotada inferiormente, yo puedo concluir que L no es acotada. ¿Vale? Bien, entonces, ¿alguna pregunta de esto? Pero no debía salir de la integral que es menos infinito. No, O sea, porque más ¿por qué bien... salió? Ajá, sí, adelante. Ajá, ¿por qué salió infinito? Ah, ok. Nota que la que sabemos que es menos infinito, o que tiende a menos infinito, es L de x. ¿Ok? Entonces, L de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, va a tender a menos infinito. Pero aquí me había salido otro menos, que es precisamente el menos de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, pues precisamente por eso me va a dar infinito. ¿Ok? Y pues tiene sentido, porque si te lo preguntas, o sea, si te preguntas qué es esto, la integral debajo de la curva 1 sobre t entre 0 y 1 no es un área negativa, porque la función 1 sobre t es positiva. ¿Sí? Ah, sí, cierto. Entonces, si yo quiero calcular esa área, pues me tendría que dar algo positivo, en teoría. ¿Ok? Ok, ok, sí. Pero pues precisamente eso me sirve para argumentar que la función tampoco va a ser acotada inferiormente. Y en realidad sale más del hecho de que se cumple esto, ¿no? Que la pendiente va a tender a
infinito cuando x tiende a cero. Y pues por ende, entre más me acerque el cero, se va a ir haciendo cada vez más vertical mi curva. Y pues por lo tanto va a seguir decreciendo o va a seguir bajando cada vez más, ¿no? Bien. Eh, ok, entonces pues ya hemos encontrado un montón de propiedades de esta función L de x sin hacer, o sea, simplemente analizándola a partir de la definición con la integral que dábamos al principio, ¿no? Y pues con todo esto ya encontramos por un lado una buena aproximación de cómo sería la gráfica de esa función y además encontramos que esa gráfica va a tender a infinito, o sea, no va a ser acotada cuando va a tender a infinito cuando x tiende a infinito y va a tender a menos infinito cuando x tiende a cero. ¿Ok? Entonces ni es acotada superiormente ni es acotada inferiormente. Bien, entonces, pues ya tenemos un montón de propiedades de la función L. Y pues como que un poco nos empieza a recordar a esta película que ya habíamos visto, pero aún no estamos seguros de por qué nos recuerda o a qué nos recuerda exactamente. Y pues vamos a seguir analizando algunas otras propiedades de esta función. En particular, ahora vamos a tratar de ver si cumple algún conjunto de propiedades algebraicas. ¿Ok? Bien, entonces, pues yo tengo mi función y quiero ver si hay algunas propiedades que cumpla dados los valores en los que estoy evaluando mi función, ¿no? Entonces, en particular, voy a ver qué pasa cuando yo evalúo la función en el producto de un par de valores, ¿no? Eh, quiero ver a qué es igual a eso, me da curiosidad y pues vamos a ver, ¿ok? Entonces, del primer teorema fundamental del cálculo, yo sé que L' de x va a ser 1 entre x, ¿ok? Porque habíamos dicho que L era primitiva de 1 sobre x, ¿vale? Entonces, de entrada, yo sé eso. Entonces, si yo tomo un valor y mayor a 0 arbitrario, o sea, cualquier valor arbitrario y, puedo definir una función que sea f de x igual a L de x por y. Ok, solo estoy redefiniendo o reescribiendo el nombre de mi función L de x, bueno, L evaluada en x por y. Ok, bien, y entonces pues puedo aplicar simplemente una derivada en ambos lados de mi expresión, es decir, derivar f y derivar L de x por y. Y pues la derivada de f es f', ¿ok? Solo es una simple derivada. Eh, y la derivada de L evaluada en x por y es la derivada de L evaluada en x por y por la derivada de x por y. ¿Ok? Y recuerden que eso es aplicar simplemente regla de la cadena. ¿Ok? Entonces todos vimos regla de la cadena, todos entendemos regla de la cadena y por qué eso es cierto. Sí, sí, sí. Ok. Eh, bien, entonces, pues por un lado, yo sé que la derivada de x por y respecto a x, es simplemente y. Y por otro lado, yo sé que L' es igual a 1 sobre el argumento, ¿no? Entonces, L' evaluada en x por y es igual a 1 entre x por y.
¿Ok? Entonces, f' va a ser 1 entre x por y. ¿Vale? Y pues eso, precisamente, aquí las y se van a cancelar. Esta y se va a ir con esta y. Y pues me va a quedar finalmente que esto es igual a 1 sobre x. ¿Ok? Entonces, la derivada de mi función L por XY es 1 entre X. Pero pues precisamente 1 entre X es la derivada de la función L evaluada en X. ¿Ok? Entonces, de aquí tengo que f' de X tiene que ser igual a L' de X. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos funciones cuyas derivadas son iguales? ¿Qué puedo decir de las funciones originales? Tal vez que difieren por una constante Exacto, cuando ¿no? no están, ajá, sí, 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 cuando están sin derivar. Sí, no, precisamente, ¿no? Si yo tengo que dos funciones tienen derivadas iguales en un punto, eso significa que esas dos funciones son iguales salvo una constante. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que existe alguna constante real tal que mi función f de x es igual a L de x más esa constante, ¿no? Esa constante puede ser positiva, negativa, cero, da igual. Pero yo sé que eso va a ocurrir. Y eso va a ocurrir para cualquier valor de x que yo tome mayor que cero, ¿no? Es el dominio del que estoy ahorita trabajando. ¿Ok? Bien, entonces, de entrada, o sea, lo que tengo hasta ahorita es que L de x por y, que es precisamente como definí f de x, es igual a L de x más una constante. ¿Ok? Entonces, pues ahora me falta, quiero ver si puedo encontrar el valor de esa constante de alguna manera. Y pues lo que hago es tomamos x igual a 1. ¿Ok? Quiero ver qué pasa si yo tengo el valor x igual a 1. ¿Ok? Entonces, para este valor tengo que L de x por y va a ser mejor lo escribo como L de 1 por y. De mi resultado anterior, yo sé que va a ser L de 1 más una constante, que no sé quién sea la constante. ¿Ok? Pero una de las propiedades que yo encontré de mi función L es que en 1 va a valer 0. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a simplemente C. ¿Ok? Pues entonces, lo que tengo es que L de Y va a ser precisamente C. ¿Ok? Y pues de aquí puedo concluir directamente que L de x por y va a ser igual a L de x más L. ¿Ok? Y pues entonces acabo de encontrar una propiedad bien interesante sobre mi función L. Y es que cuando yo evalúo la función L en el producto de dos valores, en el producto de dos entidades, voy a encontrar que eso va a ser igual a la suma de la función L evaluada en cada uno de estos valores, en cada uno de estos números. ¿Ok? Y esa propiedad pues como que nos empieza a recordar a una cosa que en algún momento habíamos conocido, pero que ahorita no nos acordamos bien, pero como que nos suena familiar esta relación o esta propiedad. ¿Ok? Eh, bien, entonces pues vamos a seguir viendo algunas otras propiedades, a ver si podemos recordar un poco mejor, eh, pues a qué nos recuerda esta función L, ¿no? ¿Por qué nos parece tan familiar? Ok, entonces veamos ahora qué pasa si yo tengo esta función de acá. Ok, si ahora yo quiero evaluar L
en el cociente de dos valores, en el cociente de x y y. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esta es la segunda. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a partir de que nosotros conocemos la función evaluada en x. ¿Ok? Y pues x lo podemos reescribir de tal manera que no sea conveniente, simplemente multiplicando por un 1. ¿Ok? Entonces, esta x va a ser igual a x entre y por una y. ¿Ok? Aquí simplemente multipliqué por un 1 y por lo tanto, pues eso no va a cambiar nada de mí, del argumento en el que estoy evaluando mi función L. Bien, del resultado anterior, que es el que tengo por acá, nosotros encontramos que si yo evalúo la función L en el producto de dos números, el resultado va a ser igual a la suma de evaluar la función L en cada uno de estos dos números. ¿Ok? Entonces, pues esto lo puedo reescribir como L evaluada en x entre y más L evaluada en y. ¿Ok? Pues entonces aquí ya me apareció el, el término del cual quería partir o del cual yo quería saber una expresión. Y pues como este es un número real, este también es un número real y este también es un número real, pues puedo hacer álgebra con esos números reales, ¿no? Para simplemente escribir que L de x entre y va a ser igual a L de x menos L de y. ¿Ok? Y pues entonces acabo de encontrar otra propiedad de mi función L. ¿Ok? ¿Alguna duda de estas cuentitas? ¿Todo claro? Está fácil. Bien, Sí. entonces. Ok, entonces, pues, una vez más, esta propiedad nos vuelve a recordar a esta otra función que en algún momento habíamos visto, que en algún momento nos habían presentado, pero pues aún no nos acabamos de convencer de que esta función es la que se nos empieza a venir a la memoria de, de haber visto con anterioridad, ¿no? Vamos a hacer entonces una prueba más. Sí, vamos a ver qué otra cosa podemos deducir de esta función. ¿Sí? Entonces ahora vamos a preguntarnos qué pasa cuando yo evalúo a la función L en una expresión de la forma x a la algo. ¿Ok? Eh, bien, entonces para ver qué pasa con esta expresión, pues voy a proceder por inducción. ¿Ok? Entonces vamos a ver por inducción. ¿Ok? Entonces nuestra base inductiva va a ser para n igual a 2. ¿Ok? Entonces para n igual a 2 tenemos que L de x a 2 es lo mismo que L de x por x. ¿Ok? Que de la primera relación que encontramos en esta sesión, que es lo de aquí, pues vemos que eso es logaritmo, perdón, no logaritmo, L de x más L de x. ¿Ok? Y pues eso precisamente es dos veces L de x. ¿Ok? Entonces, pues lo que estoy diciendo es que L de x a la 2 es igual a dos veces L de x. ¿Ok? Bien, y entonces, pues mi hipótesis inductiva va a ser que para n ocurre que L de x a la n
es igual a n de L, n por L de X. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Está todo bien hasta ahorita. Y entonces, eh, bueno, pues entonces lo que sigue es hacer el paso inductivo. Y pues entonces lo que sigue es que quiero demostrar que se va a cumplir que x a la n más 1 es igual a n más 1 por L de X. ¿Ok? Entonces eso es lo que ahora quiero demostrar. Y pues lo voy a hacer, ¿no? Entonces vamos a ver que L de X a la n más 1 díganme, Es igual a L de X a la N, por X que diga. perfecto, Y, ¿no? y así lo podemos separar en dos sumandos, ¿no? Exacto. Eh, Justo por la primera propiedad que mostrábamos hace rato, esto lo puedo escribir como la suma de L de X a la N más L de X. ¿Ok? ¿Y ahora qué sigue? Por hipótesis de inducción, se cumple que L de X a la N es igual a N veces L de X, ¿no? Exacto. Y el otro se deja igual y refactorizamos el N de X y ya nos sale que N más 1 por L de X, ¿no? Y creo que ya sería la demostración. Muy bien. Precisamente, ¿no? Ok, todos siguieron la demostración que dio el compañero. Sí, Bien, entonces. Sí, sí. Ok, entonces, pues lo que acabamos de encontrar ahorita es que L de X a la N es precisamente N por L de X. ¿Ok? Y pues ya, en este punto estamos convencidos o estamos seguros o ya nos suena muy natural pensar que esta función L es aquella función que nos recordaba, que estábamos recordando, que llamábamos logaritmo de X. ¿Ok? ¿Y por qué podemos llegar como a esa conclusión? Pues porque se comportan exactamente igual, ¿no? Cumplen las mismas propiedades algebraicas, además funcionalmente se comportan de la misma manera. Para ambas ocurre que no son acotadas, que como son sus derivadas en infinito, que la derivada tiende a cero cuando x tiende a infinito, que la derivada tiende a infinito cuando x tiende a cero. Y pues todas las propiedades que hemos visto hasta ahorita, podemos decir o sabemos que eran propiedades que cumplía el logaritmo. ¿Ok? Entonces, como conclusión global de esta primera sección, podemos decir que la función L de X es precisamente la función logaritmo natural de X. ¿Ok? Y entonces, pues acabamos de encontrar una nueva definición formal, bueno, formal, por llamarlo de alguna manera, para nuestra función logaritmo. ¿Ok? Que antes la definíamos simplemente como la inversa de la exponencial, pues ahora podemos definir a la función logaritmo como una integral. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, pues ya acabamos de encontrar un hecho muy importante. Y es que la función logaritmo la puedo definir como una integral. Y a partir de esa definición puedo demostrar todas las propiedades que se les ocurran del logaritmo, ¿no? En particular las propiedades más importantes, que son las que siempre usamos, que son las que acabamos de demostrar. Y justo, pues noten que estas tres propiedades que demostramos hace un momento son
literalmente las demostraciones de las propiedades algebraicas que conocemos del logaritmo, ¿no? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos, que el logaritmo del cociente es la diferencia de los logaritmos, y que si tengo un logaritmo de x a la n, eso va a ser n veces el logaritmo de x. ¿Ok? Y pues noten que todas esas propiedades, o sea, la que más trabajo nos costó, la que más líneas nos llevó, fue la primera, que es la propiedad del producto. Pero pues una vez teniendo demostrada esa propiedad, las otras dos son prácticamente, o sea, se demuestran prácticamente solas, ¿no? Es muy sencillo demostrar esas propiedades. Cosa que no ocurría cuando trabajábamos con la definición del logaritmo, considerándolo como la inversa de la función exponencial. ¿Ok? Entonces, pues aquí aparece una clara ventaja que tiene el, el definir a esta función utilizando cálculo integral sobre haberla definido utilizando simplemente lo que sabíamos de cálculo diferencial y la función exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Va Todo bien. bien. Muy bien. Ok. Eh, bien, entonces, pues ya que sabemos que nuestra función L de la que estuvimos hablando todo este rato es el logaritmo natural, pues es interesante preguntarnos si hay alguna relación con, pues, con otros valores, ¿no? O sea, si hay algún otro, hay alguna otra cosa que podamos sacar de esta información, ¿no? En particular, pues, algo que es interesante es preguntarnos qué pasa con los logaritmos en bases que no sean n. ¿Ok? Eh, Porque recuerden que para los logaritmos, pues tenemos logaritmos de cualquier base prácticamente. Y pues cada uno de esos es un mundo, ¿no? Eh, Sin embargo, pues tenemos la ventaja de que esos logaritmos en otras bases los podemos relacionar con el logaritmo natural, simplemente utilizando propiedades de logaritmos y de exponenciales. ¿Ok? Aunque, pues ahorita tenemos el problema de que no sabemos quién es la exponencial. ¿Ok? Hasta ahora solo hemos encontrado quién es el logaritmo, pero pues a partir del logaritmo y lo que nos gustaría ver ahora es que utilizando cálculo integral también podemos encontrar a la función exponencial, ¿no? O la inversa de mi función logaritmo. ¿Ok? Entonces antes de pasar a los cambios de base y todo eso, vamos a ver qué pasa con la inversa de esta función L que hemos encontrado. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, de entrada, tenemos que la función, o sea, ya vimos nuestra función L, y pues vamos a tomar esta función, ¿no? Vamos a recordarla. Entonces tomamos, ok, ¿no? Tomamos nuestra función L, que habíamos visto hace rato, definida como la definimos, que va de los reales positivos a R. ¿Ok? Entonces,
quisiéramos demostrar que L es biyectiva. ¿Ok? ¿Y por qué queremos demostrar esto? Pues porque nos gustaría encontrar su inversa, ¿no? Y para poder encontrar la inversa de una función, es necesario que esa función sea biyectiva. Si la función es biyectiva, entonces no tiene inversa, ¿ok? Si la función es biyectiva, pues sí tiene inversa. Muy bien, entonces, a ver, recuérdenme, ¿qué significa que una función sea biyectiva? Ok, no basta solo con la inyectividad, porque queremos que sean inversas por los dos lados. eh, y necesitamos la sobreyectividad también para poder encontrar las inversas por los dos lados. Depende de cómo definas el codominio, ¿no? Eh, y además la que queremos ver que es biyectiva no es la exponencial, sino la función L. Que L sí es biyectiva, como la estamos definiendo aquí, ¿no? Que es de los reales positivos a R. ¿Ok? Y pues sí, la exponencial no es biyectiva si definimos el codominio como todo R, pero la podemos hacer biyectiva si definimos el codominio como la imagen, ¿no? O sea, justo esa es como la ventaja de la sobreyectividad, que siempre podemos hacer una función sobreyectiva, eh, simplemente reduciendo el contradominio de la función. Pero bueno, para demostrar que es biyectiva, como bien dijo eh, Pablo, es necesario demostrar que es inyectiva y que es sobreyectiva o suprayectiva o cualquier otro sinónimo. Bien, entonces, a ver, ¿cómo demostraríamos que esta función es inyectiva? ¿Qué necesitamos para ver que una función es inyectiva? Ok, vamos a ver. Eh, sean x y y en el dominio de la función, que son los reales positivos. Ok, Pablo ya nos dice que es el que una función sea biyectiva, que si tomamos dos elementos iguales en el dominio, entonces sus imágenes tienen que ser iguales. Bien, entonces en este caso, Ángel, adelante Ángel. Sí, es que tengo una pequeña pregunta, Sí. porque la definición que dio ahorita mi compañero Pablo, según yo, también es de inyectividad, pero en un examen de álgebra que tuve en primer semestre, me pidieron igual demostrar una función que es inyectiva y yo utilicé esa definición, pero el ayudante me dijo que esta era definición de función, no de inyectividad. Entonces ya no sé si o la definición sí corresponde o no. Sí, bueno, en realidad hay como dos, o sea, usualmente cuando se habla de esto, siempre se dan como las dos posibilidades de una función inyectiva. A ver, la definición de función, para que una función sí sea función, bueno, más bien para que una relación sea función, lo que tiene que ocurrir es que un mismo valor un mismo elemento del dominio no puede estar asignado a dos elementos del codominio.
Y sí, entonces sí, precisamente la definición que da Pablo es precisamente la definición de función. Porque si yo tomo dos elementos del dominio que son iguales, entonces eso, para que una función sea función, tiene que implicar que sus imágenes son la misma. Eh, y sí, eso no me asegura inyectividad, porque más bien el, el que perdón, el que una función sea biyectiva es lo contrario, ¿no? O sea, perdón, inyectiva. Es que si yo tomo dos imágenes que son iguales, entonces tienen que provenir del mismo elemento en el dominio. O la otra forma de hacerlo es que si yo tomo dos elementos en el dominio diferentes, entonces sus imágenes tienen que ser diferentes. ¿Sí? Sí, entonces lo que puso Pablo, en efecto es la definición de que sea función. Sí, tienes razón. Muchas gracias, Ángel. Pero justamente vi la definición de mi compañero en un libro de álgebra, creo recordar, si no mal estoy, y también decía que era definición de inyectividad. Entonces, si no, después ahorita busco en el libro y te lo mando para ver si tienen algunas diferencias. Sí, sí, sí. Porque, Sí, porque justo es esa definición, o sea, esto de aquí, no te asegura que una función sea inyectiva. O sea, porque aquí solo estás diciendo que si tú tomas un elemento, te lo va a mandar a un valor, siempre. O sea, siempre te va a mandar al mismo elemento, al mismo valor. Y recuerden que para que una función sea inyectiva, significa que si tomas dos elementos en el dominio que son distintos, te los va a mandar a distintos elementos del contradominio. ¿Ok? Y pues esto no te asegura que ocurra eso. ¿Ok? O sea, básicamente la definición de inyectividad es que para cada elemento del dominio hay un único elemento en el codominio que está relacionado con ese elemento. ¿Sí? Adelante, Jorge. Estaba viendo también en un libro y dice, bueno, que lo que pusieron a la derecha, lo de la definición de función, lo usa pero con un sí y solo sí. O sea, si es inyectiva, sí, solo sí lo de la derecha. Y Ah, si es inyectiva, implica lo de la izquierda, lo que pusieron. ok, sí, sí, sí. Sí, justo. Si fuera un sí, solo sí, aquí, sí podemos asegurar que es biyectiva, porque es precisamente el regreso, pues es esta de aquí, ¿no? Y pues la ida es la definición de función. Entonces, pues sí, si cumple el sí, solo sí, entonces sí puedo decir que es inyectiva. Pero con solo aquí el entonces, no puedo asegurar que es inyectiva. Muchas gracias, Jorge. Y sí, como dice Pablo, una de las opciones es que si las dos imágenes son iguales, entonces los elementos del dominio tienen que ser iguales. Adelante, Ángel. sí, justamente lo que acaba de poner mi compañero Pablo. Sí, en el libro es desde la imagen. Si Ah, la imagen es igual, entonces sí implica que X sea igual a Y para la inyectividad. sí, sí, sí. Ok, sí, justo que es como el regreso de este sí solo sí que decía. Ok, Gracias. sí. Bien, entonces, pues podemos utilizar cualquiera de estas dos, tanto esta de arriba como la de abajo, para demostrar la inyectividad. Entonces, no sé cuál quieran utilizar. Ustedes díganme, ¿cómo quieren hacerlo? Yo opino que mejor la que tiene el diferente. Ok. Entonces vamos a tomar X y Y, tales que X es distinto de Y. Y pues vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las imágenes de esos dos elementos del dominio, ¿no? Entonces, pues queremos ver quién es L de X. Y recordemos que por definición, esta es la integral de 1 a X de t entre t. ¿Ok?
Bien. Ah, y pues por el otro lado tenemos a L de Y, que igualmente es la integral de 1 a Y de t. Ok. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de L de X y L de Y? ¿Qué podemos decir de nuestra función evaluada en X y en Y? Pues habíamos mencionado que L es creciente, ¿no? Ok, L es creciente. Y como son diferentes, pues depende de que sea mayor, pues las cosas que son diferentes también. Ok. Como L es creciente y X es diferente de Y, entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que X es mayor que Y. ¿Ok? Eh, entonces, sin pérdida de generalidad, es porque no importa cuál yo supongo que es mayor, esto se va a seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, en este caso vamos a suponer que X es mayor que y como L es creciente, por ende, implica que L de X va a ser mayor que L de Y. ¿Ok? Y eso pues directamente implica que L de X es distinto de L de Y. ¿Ok? Y pues entonces, por lo tanto, L es inyectiva. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Todos les queda claro esto? Bien, entonces. Entonces, pues ahora, para demostrar que sí es biyectiva, pues nos falta demostrar que es sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora, ¿qué significa que una función sea sobreyectiva? Alguien que me recuerde qué significa que una función sea sobreyectiva. Vamos a anotarla aquí. ¿No? Ok, algo del rango y del dominio. Sí, podemos decir que una función es sobreyectiva si la imagen es igual al codominio. Hay otra manera. A ver, Ángel, adelante. Ah, si no mal recuerdo, era que para todo elemento Y en el condominio existe un elemento X en el dominio tal que f de X era igual a Y. Creo que iba algo así. Ok. Sí, precisamente es eso, ¿no? Que pues de nuevo la idea es eh, que si yo me agarro cualquier elemento del codominio, debo poder encontrar un elemento en el dominio tal que ese elemento del codominio sea la imagen de pues ese otro elemento del dominio, ¿no? Que justo también como comenta Pablo, eso es equivalente a decir que el rango o la imagen, que es como, ¿cómo se llama? La imagen de mi función y el codominio sean iguales. ¿Ok? Eh, y pues sí, eso precisamente es porque bueno, es una equivalencia, ¿no? Entonces, si yo quiero demostrar sobreyectividad, lo que tengo que hacer ahora es tomar un elemento del codominio y mostrar que existe algún elemento del dominio tal que ese elemento del codominio sea su imagen. ¿Ok? Entonces, pues mi demostración va a comenzar tomando un elemento del codominio de L, que en este caso es
son los reales. Y pues ahora hay que encontrar quién es el elemento del dominio del cual es imagen, ¿no? Sea Y en R. ¿Cómo haríamos esto? No es tenga que ver también con el hecho de que L es continua. Ok. Y como no está acotada ni para arriba ni para abajo, pues la cosa es que también cumple, si es continua, pues cumple el teorema del valor intermedio, ¿no? Entonces, se puede encontrar para cualquier valor de y en R, pues, cuál su imagen inversa. Ok, entonces es una opción, ¿no? O sea, aprovechar el hecho de que nuestra función es continua, o sea, sabemos que la función L es continua, eh, y pues aplicar el teorema del valor intermedio. Aunque sí, para usar el teorema del valor medio de la derivada, no estoy seguro de si sí sea necesario que sea cerrado el intervalo. Ah, pero bueno, igual, pues lo que puedes hacer para así utilizar el teorema del valor medio sin importar, eh, o sea, aunque solo funcione para intervalos cerrados, pues es acotar al valor y en un intervalo. Aunque bueno, para eso pues habría que encontrar su imagen, ¿no? Perdón, su preimagen. Eh, entonces, a ver, no sé si a alguien se le ocurre alguna otra manera eh, de demostrarlo sin tener que utilizar el teorema del valor medio. Ok, usar directamente el logaritmo. O sea, a ver, ¿a qué te refieres con usar directamente el logaritmo? Podemos usar propiedades del logaritmo porque ya demostramos las propiedades que cumple L. Sí, a eso me refería, a usar las propiedades del logaritmo que ya encontramos. Ok, a ver, ¿cómo lo harías? Ese es el problema. Ah, Sigo ok, pensando. bien. Ok, entonces, a ver, vamos a partir de lo que queremos demostrar, ¿no? Vamos a ver si vamos a hacer los trucos bajos de ver qué pasa. O sea, lo que queremos probar es que, o sea, queremos encontrar una X tal que L de X sea igual a Y. ¿Ok? Eh, pues para eso hay como varias maneras de hacerlo, ¿no? Podemos nosotros proponer directamente un valor de X que sepamos que nos va a dar Y a la hora de tomar el logaritmo, perdón, la función L evaluada en ese valor, en ese punto, y pues tratar de adivinarlo de cierta manera. Eh, Uno podría tratar, o sea, uno podría pensar en aplicar directamente o tratar de usar directamente una función inversa de L o algo así para, de cierta manera, despejar a la X. Pero
pues eso no tendría mucho sentido porque precisamente estamos haciendo todo esto de la demostración de que esa función es biyectiva, buscando probar en algún momento que existe su función inversa, ¿no? Porque todavía ni siquiera conocemos la función inversa de L. Ah, bien, entonces hay que pensar en alguna manera de demostrar esto. Bueno, ahorita ya es casi la una, entonces, si quieren esto de la sobreyectividad lo dejamos para mañana. Ya mañana lo revisamos con detalle, para ahorita no resolverlo corriendo. Y pues ya mañana discutimos bien cómo demostrar la sobreyectividad de la función L. ¿Ok? Ok, ok, sale. Bien, pues entonces eso sería todo por hoy.